nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Primeramente venimos postrados de rodillas a pedirle perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, y asimismo, Señor, nos ayude a perdonar. Que nuestro cuerpo este templo, Señor, esté libre de cualquier contaminación, Señor, de cualquier mal sentimiento, para que podamos recibir, Señor, su Santo Espíritu. Bendiga esta clase, bendiga también al expositor y a los hermanos que están a través de su pantalla, que nos están viendo, Señor, escuchando por la radio. Sea con ellos, Señor, en cualquier camino, y que todo lo que se haga sea de acuerdo, Señor. Gracias, Padre bendito, por amanecer con bien, tener vida, Señor. Hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. A través de la 990 AM, hagan de esa estación su radio favorita. Y pues ahora tenemos una bendición, algo que no nos esperábamos, no estaba dentro de un trato, por así decirlo. Y esta Suceden cosas maravillosas. Y también a través de la internet, a nuestros hermanitos que pueblo de Dios miran, nos observan a través de la internet. suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay También le damos la salvación bienvenida a nuestros hermanos que están aquí presentes. y Gracias. se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Y pues bueno, pastor, lo dejo y adelante. Gloria sea a Dios. Pueblo de Dios. Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Pudieron descansar? Estamos agradecidos con el Señor por un día más de vida. Muchos no amanecen, pero en la misericordia del Señor nos continúa aquí vivos, extendiéndonos su gracia, su misericordia para prepararnos para su venida. Pues hemos estado teniendo la bendición de compartir con nuestros amados en este lugar, y el día de hoy, por cuanto a lo que hablábamos ayer, el Señor quiere prepararnos como médicos misioneros. Y pues nosotros vamos a ir aprendiendo, hay tanta información, pero nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que se ha estado anunciando que vamos a hablar de macronutrición versus micronutrición. Pero vamos a dividirlo en dos segmentos. Primero voy a poner los fundamentos de la salud en esta hora. Este es el tema de esta mañana. Y luego, después vamos a estar hablando precisamente ya de nutrición. ¿Estamos bien? Bien, entonces empezaremos acá. Como vemos acá este gráfico. Y esto es salud y bienestar familiar. Vamos a presentar el seminario de salud titulado ¿Qué es la salud? En ese término hay muchas definiciones, pero la más notable es la que hizo la Organización Mundial de la Salud en 1940, donde nos dice que lo que es la definición de la salud. Ellos dicen, en una reunión que tuvieron en aquellos años, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad y dolencia. Esa fue la definición que ellos hicieron allá. Falta un componente. ¿Qué falta? La parte espiritual, ¿cierto? Esta definición surgió de la convicción de los organizadores de la Organización Mundial de Salud de que la seguridad de la paz mundial futura radicaba en el mejoramiento de la salud física, mental y social. Recordemos que en aquellos días ellos estaban saliendo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estaban y no se podían poner de acuerdo. Entonces, para evitar eso, y mucho menos si querían meter en la parte espiritual. ¿Por qué?
Porque imaginémonos en el mundo cuántas religiones hay. Era imposible que se vayan a poner de acuerdo. Probablemente por eso omitieron la parte espiritual. Pero sin la parte espiritual no vamos a estar completos. ¿Cierto? Entonces, la salud, también tenemos otra definición que está escrita en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahí nos dice, la salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales, es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Eso no es así. El dicho popular dice, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Pero en realidad el tesoro es la salud. La salud porque nosotros nos podemos mantener jóvenes, aunque los días vayan pasando, ¿cierto? Así que es la salud el tesoro, verdaderamente. Más bien nosotros estamos adquiriendo la bendición de la experiencia, de la sabiduría, a medida que vamos viviendo, ¿cierto? Gloria sea a Dios. Así que la salud es el tesoro. Ahora, ninguna de estas cosas, lo que acabamos de mencionar, el saber, el honor y la riqueza, ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llega a faltar, ¿correcto? ¿Cuántos millones de personas se esfuerzan, se afanan, y más también los hispanos que venimos a este país, venimos con un afán de trabajar, de hacer dinero, supuestamente de salir de la pobreza, y si acaso lograra llegar a conseguir algún dinero, después se encuentra con que su salud está quebrantada, deteriorada. Y entonces, ¿qué hizo con el dinero que pudo acumular, si es que acumuló? Lo pasa directo a otra mano, ¿verdad? Que lo está esperando. Así que, no, es mejor estar sanos, saludables. En esta presentación la hemos titulado Los fundamentos de la salud. Tenemos 3 corrientes, le he puesto 3 corrientes. Ayúdenme a conseguir otra palabra, pero son 3 ideas donde se están fundamentando la salud. Una de ellas, la primera es la que está fundada sobre la teoría de este individuo. ¿Han visto esa fotografía alguna vez? ¿Saben quién es ese individuo? Ese que está ahí es Charles Darwin. Charles Darwin se puso a supuestamente estudiar y dijo que el origen de las especies. En esto él ilustra, dice que esto es evolución, de que el hombre ha ido evolucionando, y esa es la más popular, porque esa es la que se enseña en las escuelas, ¿cierto? Entonces dice que ha sido un proceso evolutivo y que entonces el hombre siempre va mejorando hasta que va a alcanzar en algún momento la completa felicidad y perfección, dice él en su teoría, y esa es la que está más aceptada en el mundo. ¿Ok? Y entonces sobre eso es que está fundamentado el sistema de salud que se conoce popularmente o que conocemos como medicina convencional. ¿Ok? Pero preguntémonos entonces, si esto está evolucionando, si el ser humano está mejorando, ¿por qué tantas enfermedades? ¿Cierto? Y es interesante, no sé si han visto a ese individuo alguna vez, ¿saben quién es? ¿Quién es? ¿Ah? Ese hombre fue este. Se cayó de un caballo y tuvo una fractura en la columna de Superman. Qué interesante, porque Superman quiere decir, decían ellos, que era el hombre de acero. Y terminó como un muñeco de trapo. Es irónico. La ciencia no pudo hacer nada por él, a pesar de los millones de dinero que él tenía. Y el pobre tenía que estar aquí sostenido, porque si no, todo su cuerpo era un trapo. Un muñeco de trapo, correcto. Interesantemente, una hermana nuestra, adventista del séptimo día de la Florida, tuvo la misma caída que él. Oye, y mujer. Pero ella a los 6 meses se recuperó, caminó y está viviendo todavía. ¿Qué hace la diferencia? La confianza en el Dios del cielo. ¿Cierto? Entonces ellos, a pesar de que tienen tanto dinero, a pesar de que confían en ese sistema es un fracaso. Es un fracaso. ¿Por qué? Porque ellos se fundamentan
o se enfocan en la enfermedad en vez de enfocarse en la causa. Exactamente, la sintomatología, correcto. Y al atender un síntoma, entonces estudian qué pastilla es para eso. Y lo que están haciendo es envenenando el cuerpo, enfermándole, haciéndole mayor daño. Entonces, y un paréntesis aquí, un comentario interesante, porque este hombre era el símbolo de esta nación, ¿cierto? Soberbio, arrogante. Y así como él cayó, la nación también va a caer dentro de poco. Interesante, todas las cositas estas, ¿no?, que uno va aprendiendo. Muy bien, y si entonces el ser humano está avanzando, está prosperando, está mejorando, está creciendo, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? Y luego también, ¿por qué tanta suciedad? ¿Cierto? Entonces más bien creemos que lejos de ir mejorando, va hacia atrás la sociedad. ¿Cierto? Esa es el primer fundamento donde se está basando la medicina moderna, la convencional que conocemos. ¿Verdad? Entonces, incluso ellos están diciendo de que, pues, ¿cuándo se originó el universo? Porque ellos no quieren aceptar de que esto es un diseño de un creador, pero no lo quieren aceptar. Siempre están inventando teorías. Aunque, pues, ese en su mayor parte es un fracaso, tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas. Porque, por ejemplo, el hospital, si usted tiene una fractura, una quebradura, pues es bueno allá que le atiendan, ¿verdad? O está en un envenenamiento, lo pueden atender rápido allá. Algún incendio, lo que sea, pues en esa parte están buenos. También podemos aprovechar el hecho de que cuando hacen los exámenes, ellos pueden precisar en gran medida exactamente cuál es el malestar que la persona tiene. Entonces esas cosas están buenas. Podemos trabajar con eso. Esa fue la primera corriente. Ayúdenme a buscar otra palabra. La segunda corriente es que es aún peor que esa. ¿Por qué? Multitudes están buscando sanidad porque la mayoría de la gente está enferma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Pues si la medicina convencional no nos ayuda, entonces están buscando alternativas. ¿Cierto? Y están buscando estas ciencias. Esto es, ¿alguien sabe lo que es esto? El yin y el yang, ¿verdad? Esa creencia de que dice... Correcto. Entonces, si lo llevamos a nuestro ámbito espiritual, diríamos, bueno, pues Satanás no es tan malo, tiene algo de bueno. Y entonces Dios también no es tan bueno al final de cuentos. Eso es lo que está enseñando ahí. ¿Y eso es verdad? Absolutamente no. No aceptamos eso. Y eso se está usando y se ha regado por el mundo entero. Eso es lo que le están diciendo, tú tienes que dejar tu mente en blanco para que puedas buscar dentro de ti esa fuerza que te va a sanar. Es correcto, eso se ha filtrado en el campamento del mundo cristiano, entre comillas, porque eso absolutamente nada que ver con nosotros. Nosotros no podemos dejar nunca nuestra mente en blanco, porque si la llegáramos a dejar en blanco, ¿qué sucede? El enemigo va a tomar. Exactamente, exactamente, y tristemente note que esto se está regando por todos lados, incluyendo otra vez en el cristianismo, y mire, en las escuelas que están enseñando. ¿Sí? Pobre niña, 5 añitos, y le están enseñando supuestamente, mire, que a orar, pero que sostenga su respiración y que pueda meditar dentro de ella. ¿Sí? ¿Eso qué cosa es? Eso es espiritismo. Eso no se acepta. Y otra vez aquí, mire, cómo están trabajando con los niños nuestros, o con los niños que están ahora. ¿Por qué hay tanta violencia?
que hay tanto crimen? Porque es un bombardeo. Y aquí esta película descaradamente pone el dragón, mire. ¿Sí? Y tristemente muchos padres cristianos están llevando eso a su casa. Y el libro de Levítico, el Señor me dice que no traiga nada abominable a mi casa. Nada abominable. ¿Por qué? Porque cuando usted trae alguna cosa de esa, el enemigo dice, este territorio es mío. Por eso tengamos cuidado con lo que hacemos. Y entonces, esa es la segunda corriente. Sin embargo, este señor, era Thomas Edison, dio una definición muy interesante. Él dijo, el doctor del futuro no va a dar medicina, no va a prescribir medicinas, más bien interesará a sus pacientes en la estructura humana, en la dieta y en las causas y prevención de la enfermedad. Qué interesante. Parece que como que él leyó alguna cita que vamos a leer después de otra persona. ¿Cierto? Y entonces así que dijo él, el médico del futuro, obviamente ya estamos en esos días, ese médico no va a hacer énfasis en la medicina o en las pastillas o en el medicamento, porque esos son drogas altamente tóxicas para nuestro organismo, sino más bien que vamos a enseñar o a instruir a la comunidad de que tomemos conciencia de este maravilloso cuerpo, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luego también que vamos a educar a la comunidad en cuanto a la nutrición y el cuidado del enfermo. Eso es, dijo él, el médico del futuro. Muy bien. Así que llevamos ya dos corrientes. La primera, la convencional, que está basada en la evolución, y por eso, como decía la hermanita, están atacando o estudian la sintomatología en vez de buscar la causa. Y nosotros debemos de buscar la causa. Bien, la segunda es peor todavía. Porque la segunda, por cuanto una no puede funcionar, se van y buscan la otra, que es la alternativa, que es los tratamientos de la nueva era. De la nueva era. Podemos ponerle, como dice Isaías capítulo 2, verso 6. Vamos a ir a Isaías 2, 6, para que veamos el peligro que hay, porque déjeme decirle, aquí no lo he visto en este país, pero en Centroamérica sí se da mucho. Se da de que están atendiendo a las personas supuestamente con irideología. ¿Sí hay? Se dicen ellos médicos misioneros. Ok, aquí hay varias personas que vinieron de México, son los que yo conozco. Vinieron de México de un sanatorio llamado Canoas. Yo conocí el sanatorio hace muchos años antes de venir para acá y era un sanatorio reglamentado por lo que dice el Espíritu Profecía, pero ahora ellos están haciendo ideología también. Entonces aquí hay uno de ellos que ahora él ve el iris y receta medicina, y yo digo, ¿cómo en un año una persona se puede nombrar médico? Si para estudiar el cuerpo humano se necesitan muchos años. Entonces él ve el iris y pone a la gente a que repita el Padre Nuestro 7 veces al mediodía en el sol. Yo no entendí para qué era eso, pero que la gente tiene que hacer eso, y personalmente no me he atendido con él, pero la persona que me lo dijo es una persona de credibilidad, porque hasta me enseñó lo que le había recetado y le había cobrado $300 y le dijo que en 15 días la volvía a esperar, y el esposo de ella dijo, no, quiere que yo le venga y le pague los biles. Ya no volvieron, pero él viene de una institución adventista. Bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Porque eso se ha entonces filtrado ya, ha cubierto a toda la tierra, pero irideología, reflexología, acupuntura y todas esas supuestas nuevas ciencias, y ellos se basan en decir que es una ciencia. Puede ser una ciencia, pero veamos de dónde viene esa ciencia, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no contradice. Veamos lo que dice Isaías capítulo 2 y el versículo 6. Dice el Señor acá, ciertamente tú has dejado tu pueblo. ¿Quién ha dejado su pueblo?
el Señor. ¿Por qué? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente. ¿De dónde vienen esas costumbres? Del oriente, de los orientales, y de agorreros como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Entonces, el pueblo de Dios no puede estar usando eso. No puede estar usando eso. Eso es un engaño. Y es una batalla intensa que estamos teniendo, por lo menos allá en mi país. ¿Se dan cuenta? Porque desde los años 80 se ha filtrado eso. Entonces, son magnetismo, caen en la categoría de magnetismo y espiritismo. Jesucristo nunca hizo nada de eso. Ahora bien, la Biblia, nosotros como remanente, como pueblo de Dios, tenemos el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ni la Biblia, ni el testimonio de Jesucristo o espíritu de profecía, ni los puestos de avanzada tradicionales usan ninguno de esas cosas. Entonces, no pertenecen a nuestro pueblo. Por eso tengamos cuidado. Porque si nosotros caemos en las manos de ellos, se le mete un espíritu, que no es el de Dios. Ese es el plan de Satanás, de que siempre el individuo esté sometido bajo otra mente. Y nosotros solamente tenemos que estar sometidos bajo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Santo, nada más, ¿verdad? Y entonces ellos manipulan y controlan a las personas. Dicen ellos que le ven el iris y que ahí pueden ver las enfermedades. Pero hermanos, con todo lo que la gente está comiendo, qué difícil es decir, bueno, tú tienes problema en el riñón, tú tienes problema en el hígado, tú tienes problema en el páncreas. ¿Eso no es? Entonces no se quiere, y la gente como no sabe queda impactada. Wow, este hombre sí me curó. No, no te curó nada. Y antes le sacó el dinero. Entonces, esta corriente es aún peor. Es más peligrosa todavía y la están practicando en algunas iglesias. Tengamos cuidado, tengamos los ojos abiertos. ¿Vamos bien hasta aquí? Llevamos 2. La tercera es de que no podemos pensar que esta burbuja, como le llaman, allí en el espacio puede estar flotando por pura casualidad, sino más bien que es parte de un sistema que ha sido diseñado, que ha sido creado, ¿cierto? Y que obedece a leyes fijas, ¿correcto? Eso es más seguro, más claro todavía. Aquí vemos en tamaño la Tierra y luego este es el tamaño del Sol, comparándolo con la Tierra. Pero si nosotros alejamos más el telescopio, encontramos ahora que este es el Sol. Y luego hay otros sistemas solares. Así que esto es infinito, maravilloso, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, esta es una fotografía de le llaman nebulosa cara de payaso. ¿Sí? Interesante. Y esta es ojo de gato. Entonces no podemos pensar de que todo eso ha sido producto de la casualidad. No se puede aceptar. Sino más bien creemos que toda esta belleza ha sido diseñada por un creador. ¿Correcto? Y ese creador es el que hizo los cielos, la tierra y todas las fuentes de las aguas. ¿Verdad? Entonces, con eso también sabemos de que la Escritura, la Biblia, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces no hemos sido evolutivos, no hemos ido evolucionando, sino más bien hemos caído del plan glorioso. Y Dios quiere ahora restaurarnos a ese plan original. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que ellos no pueden sanar a nadie, porque el médico divino es Cristo Jesús. Y para poder nosotros empezar a ser sanados, tenemos que ir a Él, a la fuente de la vida. Entonces el maligno ha inventado todos estos sistemas para engañar a la gente que está sufriendo. Para desviarlo. El objetivo siempre es desviarlo. Como estudiábamos ayer, siempre todo lo que el Señor hace, inclusive la Biblia, Él nos desvía con alabanzas. En el santuario vimos ayer, Él nos desvía también con sistemas falsos de adoración. En la medicina, Él nos desvía también con sistemas de médicos que supuestamente están sanando enfermos, pero en realidad no lo están haciendo. Los están matando, claro que sí. Por eso es que se ha convertido en una superindustria eso. Si quiere poner un negocio, póngase una farmacia y ahí se va a enriquecer. Pero todo el mundo está consumiendo tanta droga, ¿cierto? La misma Biblia también enseña de que el logo que se usa en la medicina convencional sale de la Biblia, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo allá en el desierto que hicieran un asta con una serpiente de bronce, ¿correcto?
Interesante, de ahí sacaron ese logo. Muy bien, con esas tres corrientes, hermanos, ¿cuál vamos a estudiar? Ah, pues eso no va a ser algo que rompe el cerebro, ¿verdad? Debe ser sencillo. Si somos inteligentes, vamos a escoger el de Dios, ¿verdad? El mejor. Así que vamos a usar el que está en la Escritura, el que Él nos recomienda, pero también nosotros, en este pueblo, Dios le ha dado la bendición de tener otros libros. ¿Cuáles son esos libros? Y de paso les recomiendo, si pueden tener esos libros, estúdienlos. Son 7 libros. Aquí aparecen 4 y una sección de mensajes selectos. Aquí nos faltaría el libro por excelencia de salud, es la Biblia. ¿Verdad? Es la Biblia. Pero aquí aparece Ministerio de Curación. Si tienes el libro, estúdielo. Qué cosa más linda. Ese es el método como Jesús sanaba a los enfermos. ¿Verdad? También consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre salud, la temperancia, y hay otros libros. ¿Cuál falta ahí? Hay un libro titulado El Ministerio Médico. El Ministerio Médico, y luego hay un libro que está dividido en 2 tomos, Mente, Carácter y Personalidad. Entonces, salud física y mente, carácter y personalidad, salud mental. Y este mensaje selectos, tomo 2, tiene bastante material también. ¿Ok? Si pueden, eso los pueden ir estudiando y eso es lo que nosotros necesitamos. Si tomamos algún estudio que ha sido comprobado, que por ejemplo el exceso de tal cosa produce esto, entonces eso lo involucramos en nuestro currículum, pero nosotros trabajamos de acuerdo a estas indicaciones, como el Señor dice. ¿De acuerdo? Como pueblo de Dios. Porque no podemos traer costumbres traídas de otros pueblos, de agorreros. Así que les recomiendo que estudiemos esos libros. También, estos libros fueron escritos un siglo antes, a través de Elena G. de White. Elena G. de White en sus días era bien enfermiza. Y el Señor empezó a trabajar con ella, cambió su alimentación, y todos estos libros han sido escritos por ellas, inspirados por Dios. Así que cuando lo leemos, estamos sabiendo que es Dios el que nos está hablando ahí. Por eso es lo mejor. Este servidor antes acostumbraba a leer diferentes autores, pero he decidido mejor ir a estudiar solamente lo que dice el Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de la inspiración. De ahí vamos a estar seguros. ¿De acuerdo? Bien, así que recordamos lo que había dicho Edison. Aquí ella lo dijo también, el verdadero médico es educador, reconoce su responsabilidad, no solo para con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también para con la población en que vive. Es guardián ¿de qué? ¿Se da cuenta? Satanás lo que ha hecho es separar todo. Pero no, el verdadero médico, número 1, es un educador. Hay que educar a las personas, hay que enseñarles porque la mayoría no sabe. Y entonces luego tenemos que guardar la salud física y la salud moral. Su tarea, ese es el Ministerio de Curación. Está en el Ministerio de Curación, ahorita se la doy cuando termine acá, pero sí está en el Ministerio de Curación. Su tarea no solo consiste en enseñar métodos acertados para el tratamiento de los enfermos, sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de sanos principios. Ándale. O ajá. Uno va al hospital y uno ve que salen de la cafetería, traen hamburguesas, traen su Coca-Cola. Entonces, ellos no pueden enseñar lo que ellos no. No conocen o no quieren aceptar, como primero tal vez no creen en Cristo Jesús, aunque dicen que sí, ¿verdad? Pero no le obedecen y no comprenden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, creen que pueden comer lo que quieran mientras están jóvenes, abusar de su cuerpo, ¿cierto? Una vez me tuve la experiencia de ir a un hospital allá en Managua,
de hospital de mujeres, andábamos ahí haciendo visitas y entonces me tocó ver, habían 3 edificios y me tocó ver al doctor que atiende los partos y salió por una puerta, un edificio, a fumarse un cigarro. Luego después, como a los 20 minutos o media hora, ese mismo doctor salió por el otro edificio a fumarse otro cigarro. Entonces imagínense, esa persona que vaya a recibir al bebé, ¿cómo va a suceder? Le está pasando toda la nicotina ahí al pobre niño. No, imposible poner a nuestros hijos en manos de eso, a un bebé en manos de ellos, ¿cierto? Entonces, no tienen ellos responsabilidad. Ahora, lamentablemente, como todo es corrupción, la mayoría antes estudiaba la medicina por ayudar al prójimo, por compasión. Pero hoy, porque es la más lucrativa. Entonces, por eso muchos están escogiendo esa carrera. Pero eso es un crimen. Eso es un crimen. Así que debemos de enseñar métodos acertados y fomentar buenos hábitos. Pero esos buenos hábitos no le puedo decir a alguien algo que yo no estoy haciendo. ¿Cierto? Porque nosotros primero tenemos que vivirlo en nuestras vidas. Muy bien. También vamos a estar usando, no sé si conocen esa enciclopedia. Esa enciclopedia de los alimentos, muy buena, muy completa, por el doctor Pamplona, y vamos a estarlo estudiando. En Génesis 1:26 entonces, encontramos cuando el Señor pronuncia que va a hacer el hombre, y el registro bíblico me dice que Él lo hizo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y llegó a ser el alma o un alma, ¿cierto? Entonces tenemos que la unión del polvo más el soplo es el alma, y dependiendo de la versión que usemos, puede traducir como y fue a ser un ser viviente o fue a ser el hombre. Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el hombre? La unión del soplo, el polvo más el soplo de vida. Entonces, mientras estamos así, somos un alma, estamos vivos, ¿correcto? Eso es. Por eso entonces vemos que la parte del polvo es la parte física o es el cuerpo, ¿correcto? Luego la parte del soplo de vida es el espíritu o el aliento de vida. Eso que tenemos, ese es el espíritu, el aliento de vida, ¿ok? Y luego tenemos, lástima que está muy oscuro, la mente o el alma es lo que es el individuo en su carácter, lo que tiene en su mente. ¿Vamos de acuerdo? Por ejemplo, de hermanos Santos y yo, casi del mismo tamaño, lo mismo cuerpo casi, ¿verdad? Pero lo que hay en su mente, con lo que hay en este servidor, es diferente dependiendo de lo que hemos alimentado. ¿Eso no es? Eso nos diferencia. Cada uno es único, es individual, de acuerdo a la información que ha introducido en su mente, formado su carácter. ¿Voy a decir algo? No. Así que entonces tenemos que el hombre es espíritu, físico y mentalmente carácter o personalidad. O sea que somos íntegros. Los 3 tienen que estar en armonía para que haya salud, para que haya sanidad. El hombre o el Satanás lo ha separado. Dicen, por ejemplo, si tienes alguna dolencia en tu cuerpo, ve a dónde. Al doctor, al médico. Si tienes un problema en tu matrimonio, ¿a dónde vas a ir? El psicólogo, ¿verdad? Y si tienes un problema con el espíritu, por la culpa que te atormenta, ¿a dónde vas a ir? Ve al pastor o al sacerdote, ¿verdad? Y estos 3 individuos no se ponen en armonía. Está el conflicto entre ellos y cada uno de ellos sacando dinero. Cada uno de ellos sacando dinero y el pobre individuo lo tienen bien loco ya. Esquizofrénico, completo. Entonces, no, nosotros somos, como lo dice el libro de Lucas, en la versión en inglés, en español pusieron los que están sanos, no necesitan médico. Así lo tradujeron en el español. Pero en la versión de inglés dice los que están completos o los que están enteros. No somos fragmentos de 3 cosas, no, estamos completos. El ser humano tiene que estar en armonía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que, en realidad, cuando vamos a Cristo y le pedimos perdón, Él mismo empieza a sanarnos la mente y la parte física. Y una vez que estamos sanados, nos toca a nosotros mantenernos sanos, mantenernos educándonos, aprendiendo y cambiando nuestros malos hábitos.
Esa es nuestra responsabilidad, trabajar en armonía con Él. Muy bien, así que Salmos 6, 2 y 3 nos dice acá, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Entonces se da cuenta, aquí están los tres. La parte física, la mente está turbada, y el espíritu pues es la vida que Él nos da. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Tercera de Juan 2, ¿qué nos dice? Ajá, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, que seamos completos, restaurados. Sí. David, el dulce cantor de Israel, David, el rey David. Salmo 6, 2. Bueno, en realidad David, él era religioso en su primera parte, ¿sí? Hacía las cosas como Dios decía, pero no había entregado su corazón, no había tenido el nacimiento, nacer de nuevo, porque todos necesitamos nacer de nuevo para estar en armonía con Dios otra vez. Y él por eso hizo tantas cosas. Y cuando el Señor le dice que cometió el adulterio con Betsabé y además mató a Urías, entonces él manda al profeta Natán y ahí fue cuando él nació de nuevo. Bueno, cuando el profeta le está diciendo eso, pues obviamente cayó en agonía, en dolor, por pesar por haber ofendido a Dios. Y ahí fue donde él se convirtió, él nació de nuevo y a partir de ahí ya tuvo paz en su corazón, al punto de que, sí, Salmo 51, pero también note, una vez que usted está reconciliado con Dios, porque Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. Y el registro bíblico de los hijos de David, un desastre. Mas sin embargo, él logró superar eso y mantenerse en paz. O sea, sí le dolía todo lo que estaba sucediendo, pero ya estaba en comunión con el Dios del cielo. Sí. El camino a Cristo nos dice, es maravilloso, una vez que Dios le perdona, ese perdón dice que entra el Espíritu de Cristo en el cuerpo y Él rejuvenece todas las células. Hace una nueva criatura. Gloria a Dios, es un milagro. Es un milagro. Pero entonces ahora nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad mantenernos así. Por eso el Señor nos dice que no pequemos más, que nos alejemos de lo que nos desvió, de lo que nos enfermó en primer lugar. Y empezamos a entrar en una relación con Él y vamos creciendo cada día. ¿Se da cuenta? Así que, y luego la lectura que la hermanita tuvo, Éxodo 15, 25 y 26, especialmente el 26, aquí están las condiciones para no enfermarnos, dijo él. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿cuántas enfermedades? ¿Y cuánto es eso? ¿Creemos eso? Dios quiere a Dios que sí creamos, ¿verdad? Que confiemos en Él. Él dice que ninguna enfermedad. Claro, si viene un tiempo difícil para nosotros y tenemos que estar en la mejor condición posible para poder correr. Si está hospitalizado, con una pierna menos, ¿qué va a poder huir? Ya está vencido. Entonces Él dice las condiciones número 1, oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y en la cultura hebrea no es solamente escuchar el sonido, el ruido, las palabras. No. Quiere decir si obedece. Si obedece las palabras de Dios. La primera condición. Si hacemos lo recto. Muchas personas hoy tienen problemas para dormir. ¿Y qué hacen? Van a las pastillas. Pero no, lo que pasa es que tiene problemas para dormir porque la conciencia le está diciendo, hiciste algo mal. O mentiste, o te llevaste lo que no es tuyo, o hiciste cualquier otra cosa, o estás codiciando lo que no es tuyo. Entonces allí
el Señor en su misericordia está redarguyendo para que vayamos a arrepentirnos, ¿verdad? Pero como el ser humano no comprende eso, y luego va donde el médico que le dice, mira, tengo problemas para dormir, no te preocupes, y ¡pam!, le dan la pastilla, que lo va a terminar de matar. ¿Cierto? Por eso el Señor dice que hagamos lo recto. El pueblo de Dios tiene que ser íntegro. Tiene que hacer lo recto a pesar de que vaya en contra de mi propia vida. Muchas veces nosotros, no porque es mi hijo, no porque es mi hija, no porque es mi mamá, le voy a permitir cosas. No, no, no. Lo que es recto. Lo que es recto, sí. El Espíritu del Señor es el que nos redarguye de pecado. Correcto. Nos va a hacer que nos arrepentemos de tal cosa, como usted dijo acerca de robar. Hay quienes roban y su conciencia está cauterizada, Sí. que no les mueve, pero si la persona por algún error lo comete y se arrepiente, el Señor le quita ese peso, pero tiene Amén. que entregarlo. Amén. Amén. Y es interesante, no sé, algunos de nosotros, cuando hacemos algo que sabemos que no era correcto, por lo menos este servidor ha llorado, porque no queremos ofender al Espíritu de Dios, ¿cierto? Con el cual hemos sido sellados. Es decir, tal vez usted dijo algo y encuentra que fue una mentira, cualquier cosa que haya dicho, ¿verdad? Y entonces eso le causa dolor a uno. Haber hecho lo que no debía haber hecho. Cuando nosotros hemos sido tratados injustamente y no pensamos que, bueno, como nosotros fuimos la víctima, no perdonamos al ofensor, entonces eso también ocasiona desequilibrio mental Sí. y puede caer en depresión. Hace un tiempo vi a una señora que nos hablaron que ya tenía 2 años que no podía dormir y ya había ido, ella es adventista, había ido con un médico y el médico le había puesto las agujas. Entonces yo le dije, hermana, pero usted sabe que eso no está así. Dice, es que ya estaba muy desesperada. Y yo le pregunté, le digo, bueno, ¿y a partir de cuándo le vino a usted esta depresión? Dice, pues es que una de mis hijas se fue a la universidad. Dice, y está lejos de mí y ella y yo éramos muy pegadas y no sé qué. Le digo, ¿usted siente rencor porque su hija se fue? ¿Usted siente que ella la abandonó? Y se me queda viendo así, dice, yo no lo había pensado así. Digo, pero es que ese sentimiento que usted tiene de resentimiento contra su hija es lo que no la deja dormir. Y bueno, le dimos otras cosas y gracias a Dios, como al mes, ella llamó que ya estaba durmiendo mejor Gloria y ya a hablaba Dios. de la depresión como Así es. como una cosa del pasado. Entonces yo entendí ahí lo que el Señor dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú eres la víctima, pero perdónalo, porque no es para beneficio del victimario, sino de la víctima. Cuando uno perdona, uno se libera. Así Y es. entonces ahora el Señor puede trabajar en nosotros. No solamente debemos de perdonar porque nosotros ofendimos, sino aún al que nos ofende y no reconoce la ofensa, nosotros necesitamos perdonar para ser hijos de Dios y para estar saludables. Amén. Es que si no perdonamos, entonces impedimos la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en paz con Dios y en paz con todo, aunque nos hayan ofendido, porque Dios se encarga de todo eso. Si uno verdaderamente tiene amor por esa persona, no está pensando en lo que le robaron a uno, sino en el alma que esa persona Amén. se puede perder. Amén. Uno debe orar por esa persona. Y eso nos está indicando que vamos creciendo. Que vamos creciendo y el Espíritu de Dios y la imagen de Cristo se está reflejando en nosotros. Antes pensábamos diferente. Así que número 1, oír la voz de Dios, obedecer a Dios. Segundo, hacer lo recto. Tercero, sus mandamientos. Y allí pondríamos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y el cuarto, los estatutos. Necesitamos estudiar los estatutos. Hay estatutos, hay decretos, hay ordenanzas, hay preceptos, hay leyes y hay mandamientos que no son precisamente los mandamientos de la ley de Dios. Todas esas cosas tenemos que irlas estudiando. Veamos un estatuto rapidito que lo dijimos el viernes en Levítico. En el libro de Levítico. Que es lo que precisamente la hermanita estaba mencionando. Y eso es un estatuto. Libro de Levítico, capítulo 19. Y leeremos el versículo 17.
Levítico 19:17, uno de los estatutos, dice el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ahí rencillas? Y más en el hogar, con la esposa. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a soportarnos, a ir creciendo, y cuando haya diferencias, hablar con la esposa, decirle, corazón, ven, vamos a orar y poner esta causa a Dios. De esa manera Él nos va a mantener en paz. Así que esas son las condiciones para nosotros no tener ninguna enfermedad. Pero como Él sabe que nosotros somos, dice que somos rebeldes, ¿verdad? Duros de servicio, ¿verdad? Dice, bueno, yo sé que te vas a enfermar, pero si te llegaras a enfermar, ¿qué dice Él? Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué nos dice Él? Arrepiéntate. Arrepintámonos, aprendamos estas cosas, tomemos conciencia de nuestro cuerpo y aprendamos a alimentarnos. Y el mismo Dios del cielo dijo que ninguna enfermedad nos enviará a nosotros. ¿Queda claro eso? Así que ese fue el primer tema de esta hora. Sí. Hace poco vi una historia de un hombre que mató a 18 mujeres, era un asesino en serie, y entonces lo lograron capturar y hicieron el juicio. Estaban los familiares de todas las fallecidas y las hermanas de algunas mujeres, sus madres, sus padres, lo maldecían, y el hombre estaba como una piedra. No mostraba arrepentimiento ni nada. Al final, el papá de una de las mujeres más jóvenes que él había matado, una muchacha de 18 años, el hombre llorando le dijo, tú me quitaste un tesoro muy preciado para mí, arruinaste la vida de mi hija, pero yo no quiero arruinarte la vida a ti, porque Dios me manda que te ame. Yo quiero decirte que yo te perdono. Le dijo, por amor a mi hija yo te perdono a ti. Y el hombre empezó a llorar. Aquel hombre que parecía de piedra, de cemento, el hombre comenzó a llorar cuando escuchó las palabras del papá de la muchacha, de la última víctima, de la más pequeña. Un señor ya grande, él le dijo, Dios me ha amado a mí y Él me pide que yo te ame a ti. Y ahorita usted decía los mandamientos, y uno de los mandamientos es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí está la sanidad. Correcto. Entonces las medicinas nos sanan porque ese rencor, ¿quién nos saca? Un cáncer, la quimioterapia más potente no lo va a sanar. El corazón hay que limpiarse, ni tampoco el ojo le va a ayudar. Hay que ir a Cristo Jesús. Pues que Dios nos ayude. Entiendo que hay una pausa ahorita, ¿verdad? Y luego seguimos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová.